Un saludo y un día más, con la gracia de Dios, vamos a proceder al comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Bueno, Ignacio, me llamo sí. Ignacio, llamo de Tenerife. Muy interesante la charla de hoy. Se debe llegar bien a la gente así, Bueno, sin tanta teología, sino llegar al pueblo llano. vamos allá. El tremendo martirio que pasó a Jesucristo, tanto antiguamente como yo creo como hoy en día, viene a ser el mismo, ¿no? Contra que no me sale, Dios. Es que llegué un poquito tarde, me dejé dormir y... Tranquilo. Y al fin y al cabo era para salvarnos a todos, ¿no? Uh-huh. Creyentes, no creyentes, a todo el mundo en general, más o menos, ¿no? Uh-huh. Deme una explicación más o menos, deme un segundito para oír la radio, nada más. De acuerdo, muy bien. Vale, gracias. Bien, sí, la Sagrada Escritura utiliza la expresión que entregó su vida en rescate por muchos, pero la palabra por muchos, nosotros podemos malentenderla, porque parece por muchos contrapuesto a otros por los que no la entregó. No, cuando nosotros leamos en la Escritura, eso es un tema que ha sido muy profundizado por muchos escrituristas. La traducción que sería al castellano entregó su vida en rescate por muchos. La traducción verdaderamente similar o semejante sería por todos, porque la palabra por muchos es una referencia no excluyente de los otros, sino de admiración ante la cantidad de gente por la que ha entregado su vida. Es decir, que la pasión de Cristo ha tenido la intencionalidad de ser, como dice este pasaje, alianza de las naciones. Es decir, el siervo de Yahvé se plantea no como una figura que ha venido a redimir únicamente al Israel, digamos, pueblo elegido, sino le llama expresamente alianza de las naciones. Bien, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me podría decir, por favor, en qué parte de la Biblia está lo del Cántico del Siervo? Sí, de acuerdo, le respondo por la ¿Cuelgo? radio. Sí, cuelga usted. Mire, el Cántico del Siervo, son 4 los cánticos del siervo, y todos están en el libro de Isaías. El cántico, los voy a dictar porque antes lo he hecho un poco rápido, quien quiera leerlos. El primero está en el capítulo 42, todos de Isaías, capítulo 42, versículo del 1 al 7. El segundo está en el capítulo 49, versículo del 1 al 9. El tercero está en el capítulo 50, versículo del 4 al 9. Y el cuarto, que es un poco quizás el más conocido para nosotros y el que quizás pues pueda tener más importancia, en el que confluye todo lo afirmado anteriormente, el cuarto es capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. O sea, desde el 52, 13 al 53, 12. Cuando se cita una cita bíblica que traspasa, digamos, de un capítulo al otro, se hace de esta forma: 52, 13 barra 53, 12. Esos son los 4 cánticos que, como os digo, litúrgicamente solemos leer el primero de ellos, mejor dicho, este último, lo solemos leer en la primera lectura de la liturgia del Viernes Santo, porque vemos en ella esa profecía del siervo doliente que se va a hacer vida en la pasión de Jesucristo. Como digo, creo que es posiblemente de los pasajes del Antiguo Testamento que mejor ilumina el sentido de la pasión. Por una parte, en él confluyen dos cosas, ¿no? Confluye toda la teología cultural del sacrificio expiatorio, pero al mismo tiempo con la conciencia de la inocencia de ese que va a padecer, porque Israel ofrecía sacrificios siendo consciente de que era pecador, pero es que en este caso se está añadiendo a esa necesidad de purificación no el pecado personal de ese siervo, sino la conciencia de que él es inocente y lo está ofreciendo no por sí mismo, sino por la purificación de todos los pecadores. De acuerdo. Si tenemos alguna llamada más o si no, estamos en espera. A ver, ¿tenemos a alguien a la espera? Tenemos 2 llamadas. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días.
quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Bueno, padre, buenos días, soy Salva. ¿Qué hay? Buenos días, adelante. Buenos días. Padre, que escuchando no he podido resistir. Dos preguntas, a ver si usted podría aclarar algo, ¿no? Sí. El pueblo de Israel no quiso reconocer realmente que Jesucristo era el enviado del Padre, ¿no? Uh-huh. Ya lo dice San Juan cuando dice: la luz vino a los suyos y los suyos no recibieron. Uh-huh. Pero vemos en la historia del pueblo de Israel que esto es una continua, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como cuando Jesús viene, ya le profetiza a Jesús en la pasión: hijas de Jerusalén, más bien llorar por vosotros, no, más bien llorar por vuestros hijos, ¿no? Es decir, parece de alguna manera que la historia del pueblo de Israel, tanto la guerra como la diáspora, como la Segunda Guerra Mundial, esa palabra profética de Jesucristo se cumplió. Es decir, quizás esa justicia, no habéis creído de alguna manera que nos escandaliza tanto, se estaba cumpliendo y se está cumpliendo hasta el día de hoy. Están en guerra, ¿no? Es un aspecto. Y dos, respecto al pecado, bueno, se sabe que el pecado tiene un efecto, tanto en mí como lo cometo, tanto en los de alrededor como en la sociedad. Los llamamos pecados estructurales, ¿no? Dice Juan Pablo II que Dios sí es justicia entendida desde el amor, es decir, surge desde el amor del mismo Dios, ¿no? Que es una llamada a la conversión, es decir, ¿por qué las catástrofes? ¿Por qué la pobreza? Y realmente lo que hay igual es una sordera, ¿no? de Dios. No se escucha a Dios, Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que actuar. ¿Cómo? Solo lo sabe Dios, pero habría que leer esos signos, ¿no? Nada más. De acuerdo, Salva. Muy bien. Pues mira, te respondo por la radio. Bien, lo que dices es cierto, pero es verdad también que igual requiere sus matizaciones. Si tuviste también ocasión de escuchar pues una de las sesiones del Catecismo recientes, la que hacía referencia al punto 597, pues también en ella el Catecismo nos recuerda que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús, ¿no? Luego igual también habría que tener cuidado a tener alguna expresión pues que diese a entender, ¿no? Pues de que el pueblo judío pues está como maldito de Dios porque ha recaído sobre él el pecado que hizo, etcétera. Es decir, eso es sobre lo que nos previene el punto 597 del Catecismo. Es decir, eso debemos de purificarlo de nuestra mente, porque el mismo pueblo judío en parte creyó en Jesús, y de hecho pues la primitiva iglesia fue totalmente judía y todos los apóstoles son judíos. Otra parte rechazó esa promesa de salvación en Jesús. Luego habría que hacer únicamente la matización, lo que dices ciertamente es cierto, ¿no? Pero habría que hacer la matización que no habría que forzar esas imágenes de la Sagrada Escritura hasta llegar a entender pues como que hay una especie de maldición de Dios a un pueblo. No, no, porque de alguna manera también otros pueblos están en guerra, y esas guerras son fruto, digamos, de su propio pecado, no tanto de que hay una especie de designio que le persigue al pueblo de Israel a lo largo de la historia. Si hecha esa matización, pues yo creo que es correcto lo que dices. De acuerdo. ¿Con quién hablamos? ¿Me oye, padre? Sí, le escucho, sí. Mire, padre, yo quería que nos hablara un poco sobre el misterio de la cruz, cómo nos escandalizamos todos y al final muchos en un momento dado acabamos huyendo o mucha gente huye. Es esto que decía Santa Teresa: no me extraña que tengas tan pocos amigos, Señor, porque al final sabemos que vamos a acabar, que si realmente seguimos a Jesús, nuestro final va a ser ese, ¿no? Va a ser pues el martirio, la cruz, de una manera o de otra. ¿Cómo podemos hacer, padre, para no tener miedo a esto y verlo? No sé hasta la visión. ¿Me explico, padre? Sí, bastante claro, sí. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Te respondo por la radio. Y vamos a concluir con esta pregunta porque tenemos ya el tiempo cumplido. Pues es verdad, porque a veces tenemos la teoría bastante clara y luego, sin embargo, pues cuando vemos aparecer la cruz en nuestra vida, pues nos escandalizamos, Nos escandalizamos. Yo creo que una manera de intentar vivir eso es pues intentar no utilizar nuestra relación con Dios como una especie de recurso que me quite las cruces. A veces uno se pone a hacer oración
y se da cuenta que está pidiendo por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, y tiene el peligro de que su relación con Dios sea una petición continua de que me quites las cruces. Entonces tenemos que purificar esa oración de petición, introduciendo siempre, Señor, si es tu voluntad, que yo descubra tu voluntad, y convencernos una y otra vez de que nuestro recurso a Dios no debe de ser para que Él nos quite las cruces, sino para que nos dé la gracia de llevar las cruces con el sentido que Él quiere que encontremos en ellas, un sacrificio, un sentido redentor, purificador y preparatorio para nosotros. Creo que esa es una buena forma de prepararnos para ello, de entenderlo, porque por desgracia la teoría la tenemos muy clara, pero luego resulta que en llevados a la práctica estamos casi a veces recurriendo a nuestra fe para que sea una especie de salvación o liberación de las cruces. Y Jesús no ha venido a dispensarnos de la cruz, sino ha venido a darnos pleno sentido en ese crucificarnos con Él en nuestra vida, con sucesos concretos, con situaciones concretas en las que estamos llamados a abrazar la cruz y encontrar en ella el sentido salvador de nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.